Bueno, entonces, de lo que yo les voy a hablar hoy es pues no es mucha cuántica, pero más bien es más clásico, pero es realmente óptica no lineal y materiales para óptica no lineal, que es algo que de alguna manera está relacionado con este asunto de generar fotones y correlaciones y demás, ¿no? Entonces, déjenme platicarles el principio déjenme, también pues, me voy a referir de alguna manera a conceptos muy básicos de óptica no lineal, pero bueno, pues creo que es bueno. Karina ya se refirió a algunas de estas cosas en su plática del otro día. Entonces, déjenme ser más o menos, espero breve. Entonces, digamos, la óptica no lineal cae dentro del esquema de interacción de radiación con materia, ¿no? Tenemos la materia, que su respuesta a la propagación de campos electromagnéticos la podemos dar por la polarización macroscópica. Y el problema de la óptica consiste en que yo tengo un campo a la entrada con cierta distribución espacial y temporal, tengo mi respuesta del material y a la salida quiero calcular cómo es el campo a la salida, ¿no? Como ya han visto también, podemos ver que esta polarización la podemos escribir en la mayoría de los casos como una serie de Taylor de potencias del campo eléctrico, ¿no? Entonces, el primer término lineal en el campo eléctrico es el que da toda la óptica que ustedes conocen, absorción, refracción, birrefringencia, dicroísmo, dispersión espectral, lo que ustedes gusten y manden. Y el primer término no lineal realmente es un término cuadrático en el campo eléctrico, el siguiente es cúbico, etcétera, ¿no? Entonces, los términos de orden cuadrático y las susceptibilidades, las constantes de proporcionalidad son las susceptibilidades eléctricas. La G1 es la susceptibilidad lineal, la G2 es la susceptibilidad no lineal, susceptibilidad eléctrica no lineal de segundo orden, la G3 es la susceptibilidad eléctrica no lineal de tercer orden, y así consecutivamente. Efectos de segundo orden, pues están la generación de segundo armónico, y yo pongo aquí lo que yo le llamo sumas de perogrullo. Lo que estamos haciendo es sumar omega más omega para dar 2 omega. Suma de frecuencias, tenemos dos frecuencias diferentes y generamos una que es la suma. La rectificación óptica, que es un fenómeno interesante, es que producimos un campo de DC a partir de un campo a frecuencias ópticas. El efecto electróptico lineal, el efecto Pockels, se puede ver aquí. Y bueno, y de tercer orden, la generación de tercer armónico, la refracción no lineal, el efecto Raman estimulado y el four-way mixing, photon absorption y una serie de etcéteras, ¿no? Entonces, déjenme. Oye, ¿por qué no avanza? Espérenme. Mi computadora está haciendo cosas raras. ¿Por qué no funciona? Ya. Ya, es que se atoró. Entonces, déjenme ahora sí, pues una rápida descripción de efectos y una reseña histórica. En 1960 se inventa el láser y y en 1961 se descubre el primer efecto óptico no lineal tal cual, que es la generación de segundo armónico. Esta es una anécdota que siempre me gusta platicar, que es divertida. Este es el artículo original Physical Review Letters, que generan el segundo armónico, el señor Frank Henry Hills. Y entonces es muy sencillo, ponen luz a frecuencia omega, en este caso un láser de rubí, un cristal de cuarzo, y generan luz al doble del omega y lo detectan, ¿no? Y la parte divertida de esto es que en el artículo original pues usaban un prisma para separar el remanente de luz que quedaba la eficiencia de conversión en ese experimento, creo que es 10 a la menos 8, la luz que queda a la frecuencia omega, y aquí debe haber un puntito en una placa fotográfica a la frecuencia 2 omega. Los editores de Physical Review Letters dijeron, no, ese puntito es basura, y lo quitaron. Y entonces hasta la fecha ustedes pueden ver si ustedes lo bajan en el artículo, está sin la evidencia de lo que se trata todo el artículo, ¿no? Entonces, una cosa importante aquí, digamos, es que los efectos de segundo orden se dan en materiales no centrosimétricos. Por ejemplo, este es un ejemplo de un material en que en esta estructura cristalina, el átomo de titanio está un poquito arriba del plano, digamos, del plano ecuatorial de esta estructura, y debido a eso, este material carece de una inversión ante reflexiones, ¿no? Es un material no centrosimétrico y es una condición sine qua non para tener efectos de segundo orden. La otra cuestión de segundo orden también es que la polarización en una polarización, la polarización macroscópica con una componente en posición I a una frecuencia omega, está dada por este efecto. La G2 es un tensor, en el caso del G2 es un tensor de rango 3,
y su estructura tensorial depende fuertemente digamos, del grupo de simetría, de las condiciones de simetría del material. Aquí hay una tabla para diferentes grupos de simetría, cuáles son los elementos que son diferentes entre sí, y habrá algunos que sean ceros y algunos serán diferentes entre sí. Y, por ejemplo, esta es una forma, como es un tensor de rango 3, tiene 3 por 3 por 3, 27 elementos, pero uno puede, bajo ciertas condiciones, puede poner un tensor D que es 3 por 6 y tener todas. Y entonces es una forma más compacta de ver cuáles efectos, cuáles elementos son iguales entre sí, ¿no? Entonces, es una cosa importante, es una relación estrecha entre la respuesta y simetría del material, que es algo de lo que voy a hablar más adelante, ¿no? Es algo que es importante para lo que hacemos. El otro efecto interesante de tercer orden es la refracción no lineal. Y este es un autoefecto, ahorita van a ver por qué. Normalmente si tenemos un haz gaussiano, que es un haz de láser, que es un haz gaussiano espacialmente, y tiene frentes de onda plano, y lo hacemos incidir entre un material que tiene caras paralelas, pues normalmente los frentes de onda van a seguir siendo planos y el láser va a propagar así. Sin embargo, si tenemos un material en que su índice de refracción es una función de la intensidad, al tener una modulación espacial de la intensidad, tenemos ahora una modulación espacial del índice de refracción. Y esta modulación espacial del índice de refracción afecta la forma de propagación de la luz. Y entonces lo que tenemos es que a intensidades altas, este haz se enfoca. El material funciona como una lente, y de hecho una lente de distancia focal variable. Y esto es lo que les digo que es un autoefecto. ¿Por qué es un autoefecto? Porque la luz modifica el material y el material modifica a su vez. El material modificado modifica la propagación de la luz. ¿Sí? La luz se modifica a sí misma cómo se propaga. Y eso tiene propiedades muy interesantes. Esta propiedad de N2, que es la propiedad fundamental, esto pueden verlo como fenomenología, realmente está relacionada con la parte real de la J3. Y entonces, para este caso, ahora si yo escribo la polarización, la componente vectorial de la polarización, tenemos que la J3 ahora es un tensor de rango 4 y tiene 3 por 3 por 3 por 3, que son 81 elementos, son un chorro. No todos son diferentes de cero, otra vez, dependiendo de la simetría del material, hay unos que son cero y hay unos que son iguales entre sí, pero nosotros en este caso, y en muchas de las cosas que yo voy a hablar, estamos accediendo a una J3 que siempre es el elemento XXXX. Creo que Karina nos acaba de hablar hace ratito en casos de four-way mixing, en que sí puede uno estar accesando diferentes elementos tensoriales. Yo en casi todo lo que voy a hablar, casi todo voy a estar hablando de ese elemento, digamos. ¿Sí? Y además, la otra cosa, como nosotros normalmente vamos a trabajar, la J3 no requiere no centrosimetría, vamos a trabajar con medios centrosimétricos y los medios son los que tienen mayor simetría, digamos, y por lo tanto va a haber menos elementos diferentes de cero, ¿no? Entonces, otro fenómeno interesante es la absorción no lineal. Un efecto fácil de entender es la absorción de dos fotones. Cuando tenemos un fotón cuya energía no es suficiente para llegar al estado excitado del material, pero la energía de este fotón es tal que se puede tener la absorción sucesiva de dos fotones al mismo tiempo, pues tenemos una absorción. Y esto normalmente nos da un material cuyo índice de refracción, con coeficiente de absorción, se vuelve función de la intensidad. Y esta constante beta, que es el coeficiente de absorción de dos fotones, es proporcional a la parte imaginaria de J3. Este es interesante, este fenómeno lo describió por primera vez la señora María Goppermayer, que es una de las 4 mujeres que tiene el premio Nobel de física. No se lo dieron por eso, pero también lo descubrió por esto, ¿no? Otro ejemplo de absorción no lineal que nosotros encontramos mucho en nuestros estudios es absorción de estados excitados. Si tenemos energías de fotones tales que sí llegamos a un estado excitado, entonces podemos ir de ahí podemos tener tenemos población de estados excitados y de ahí podemos tener una absorción todavía más a niveles más altos. Y entonces, ¿qué tipo de fenómeno de absorción tenemos aquí? Depende de las secciones transversales de absorción entre este estado y este estado y de las vidas medias aquí. Y hemos hecho una teoría ahí más o menos sencilla que nos muestra que la parte imaginaria de J3 en este caso es una cosa bastante complicada, ¿no? El otro fenómeno no lineal de que ya habló Karina y ya se lo saben todo es four-way mixing, no voy a hablar mucho de ello, y aquí otra vez tenemos la absorción de dos fotones y la emisión de dos fotones
con diferentes frecuencias que cumplen la conservación de energía, ¿no? Yo voy a hablar un poquito más de eso. Entonces, dentro de este ámbito de los efectos no lineales de segundo orden, ¿qué podemos estudiar? Pues, desde mi punto de vista, que hemos hecho es estudiar materiales no lineales. ¿Para qué los estudiamos? Bueno, por un lado, para establecer, y esta es una parte que suena fácil, pero realmente es una fácil que es muy complicada y de alguna manera la hemos aproximado desde la fenomenología, digamos, y hay gente que la ha aproximado desde los cálculos a inicio, y pues la cosa no es sencilla, ¿no? La relación entre la estructura y las propiedades, cómo la estructura del material afecta las propiedades ópticas, en este caso ópticas no lineales del material, y cómo hacer un proceso de mejora si ustedes quieren, ¿no? Entonces, para estas cosas hemos usado la generación segundo armónico como una sonda de cómo estudiar la relación entre la altura y la propiedad, la respuesta de tercer orden y la dinámica. Son el tipo de cosas que hemos hecho para estudiar estas cosas. La dinámica de la respuesta. ¿Qué pasa cuando quitamos el campo, no? Y esto, ¿y qué uno puede aplicar? Estudiar, pero pues aplicaciones, ¿no? Ir hacia ciertas aplicaciones. Conmutación óptica de señales es una aplicación que ha sido un gran motor detrás de esto, que sigue habiendo ahí cosas, pero hay cosas interesantes, lo que hemos trabajado con Karina, generación de parejas de fotones, y otras cosas como microscopía no lineal, que ya no voy a hablar aquí, yo creo, pero otro día puedo hablar, ¿no? Raúl, una pregunta. Sí. No entendí esa parte de, ¿usas generación de segundo armónico para estudiar la respuesta de tercer orden? No, para estudiar, bueno, sí, no, para de alguna manera relacionar la respuesta no lineal, en este caso la segunda orden, con la estructura del material. Y una de las cosas que hemos estado haciendo y voy a presentar es, más que en este caso no nos interesa la respuesta no lineal, usamos la respuesta no lineal para poder dar información poder obtener información de forma macroscópica, digamos, de la estructura microscópica del material. ¿Sí? Sí, pero realmente no, eso suena interesante, pero no lo hemos intentado. Y bueno, y muchas de las aplicaciones también, como ya enseñó Karina, pasan por tener dispositivos de guía de onda para poder tener cierto grado de integración y cierto grado de hacer cosas monolíticas y no tener una cosa así, un chunche espantoso, ¿no? Entonces voy a hablar también de la formación de guías de onda, que es algo que hemos estado trabajando. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues hemos estudiado fibras ópticas microestructuradas, como las que ya nos presentó Karina, y ahí la idea otra vez siempre la idea es, pues podemos ajustar las condiciones de esta cosa a través de cambios en la geometría de la fibra, ¿no? Y eso voy a hablar un poco de eso. Y hemos estudiado mucho, hemos estado trabajando con nanomateriales plasmónicos, nanopartículas, bueno, ¿qué hemos hecho con las fibras microestructuradas? Perdón, hemos hecho con Karina en su tesis de doctorado four-way mixing, y hemos trabajado también en un fenómeno que se llama self-phase modulation y en producir una fuente sintonizable aprovechando esto. Y luego hemos ido a materiales nanoplasmónicos, los materiales que hemos tenido una colaboración con un grupo de la doctora Alicia Oliver en la UNAM, es nanopartículas metálicas embebidas en vidrio, producidas por una técnica que se llama implantación iónica, y aquí es una muestra de este material. ¿Y qué hemos hecho en ella? Pues hemos hecho segundo armónico, generación segundo armónico, refracción no lineal, absorción no lineal en forma anisotrópica. Hemos estudiado la formación de guías de onda y la respuesta espectral, que es algo muy interesante, también la dependencia espectral de la respuesta no lineal, para entender otra vez cuáles son los regímenes de longitud de onda en que podemos explotar las no linealidades, ¿no? Esa es una parte interesante del trabajo. Y luego, más recientemente, también una colaboración con la Universidad de Padova en Italia, es un estudio de arreglos de nanoprismas metálicos, lo que constituye, yo diría, una metasuperficie. Es una metasuperficie a un nivel un poquito más gordo, digamos, que una superficie como el grafeno o lo que presentó Karina también. Y aquí este es el tipo de materiales que hemos estudiado. Y hemos estudiado también la relación del segundo armónico con la estructura del material. Hemos estudiado la respuesta óptica no lineal de tercer orden, la respuesta espectral de esta, la dependencia espectral de esa respuesta, y la dinámica. Y esto también es muy interesante, la dinámica en tiempos de femtosegundos, que ya se los mostraré, ¿no? Y una cosa más reciente que hemos hecho es estudiado materiales hiperbólicos, que es una clase de metamaterial también, que presenta propiedades muy interesantes,
Y pues hemos estudiado la respuesta óptica de tercer orden y es un trabajo que está en progreso, ¿no? Y todas estas cosas, pues pueden tener aplicación a estas cuestiones ópticas, ¿sí? Entonces, no, pues déjenme hablar la primera parte, voy a hablar de la óptica nominal en fibras microestructuradas. Y entonces, lo que nos interesó hace algunos años, esto ya tiene algunos años, es la propagación de pulsos en estas fibras, ¿no? La idea de estas fibras son fibras que tienen hoyos en sílice, ¿sí? Tal cual. Y la idea es manipular la dispersión de la fibra a través de la geometría. Si ustedes ven, por ejemplo, la curva de dispersión para una fibra SMF28, tiene un punto cero de dispersión a 1.3 micras, y hay poco que uno pueda hacer para mover un poco ese punto cero de dispersión. Sin embargo, con las fibras microestructuradas, cambiando la geometría, uno puede mover fácilmente donde tiene uno este punto de cero de dispersión. Y eso es algo importante para para algo que les voy a platicar. Luego, tiene estas fibras, como lo que hay aquí es aire y es sílice, el contraste eléctrico es un contraste eléctrico bastante alto, que hace que el modo esté muy confinado en la parte, en este caso, en la parte del núcleo, que es un núcleo sólido, ¿no? Hay dos tipos de fibras, por cierto, que es núcleos huecos, con los que trabaja Sergei Stepanov, y fibras de núcleo sólido. Las fibras de núcleos huecos son las que son propiamente un cristal fotónico. Estas fibras se les conoce también como fibras de cristal fotónico, y estas en caso, pues realmente no usan ese efecto de cristal fotónico, pero sí tienen un contraste eléctrico grande y debido a esto, tienen un área efectiva de propagación del modo muy pequeña, y esto hace que la no linealidad sea alta, ¿sí? Tengamos una unidad mayor, fácil de observar que en una fibra normal, ¿no? Entonces, si tenemos modos que tienen un diámetro de 2.5 micras, por ejemplo, podemos tener coeficientes no lineales, que es este coeficiente que está aquí, del orden de este tamaño, ¿no? Que es bastante grande. Y la otra idea es tener cero dispersión cerca de la longitud de onda del láser. Y ese es un punto también que para nosotros es importante. Si nosotros vamos a propagar un pulso de femtosegundos, de picosegundos, y queremos que este pulso conserve una intensidad grande para producir efectos no lineales grandes, pues la dispersión va a hacer que las componentes espectrales se abran en el tiempo y la intensidad baje, ¿no? Entonces, tener esta condición es muy importante. Entonces, ¿qué estudiamos en estas cosas? Pues four-way mixing. Esto voy a repasarlo muy rápidamente porque es algo que ya habló Karina y sabe más ella que yo, y no voy a decir yo una borrada. Entonces, digamos, el proceso es tenemos dos haces de bombeo en general que nosotros metemos a la fibra, y la fibra genera dos frecuencias más que cumplen, esas frecuencias cumplen la conservación de energía a nivel de fotones. Es un proceso paramétrico, es la definición de un proceso paramétrico, y el proceso es eficiente cuando se cumple la conservación de momento lineal, que tiene que ver con las constantes de propagación de todas estas haces y con el efecto de automodulación de fase de los haces de bombeo. Y eso es algo interesante que produce ahí ciertas cosas, ¿no? La idea de estas cosas de generar parejas de fotones por otros métodos, pues se han hecho muchísimo por sistemas de G2 en cristales, pero debido a que con las fibras podemos tener longitudes de propagación muy grandes, pues podemos tener eficiencias de generación mucho más altas en principio, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Pues estudiar la propagación de forma clásica y estudiar cómo era la función espectral conjunta de estas cosas, ¿no? Que es cuánticamente, que es las cosas que le interesa a Karina. Entonces, este es un trabajo de Karina de hace unos años, y entonces el estado de dos fotones tiene esta forma que ya nos platicó Karina, y esta función se llama la función espectral conjunta, y estas son los vectores, los creadores de creación, los operadores de creación de la señal y el acompañante, ¿no? Y entonces esta función, la función espectral conjunta, pues tiene una parte que es conservación de energía, ¿verdad? Y esta parte que es la función sinc, que es el phase matching, ¿no? El empatamiento de fases. Entonces, se puede usar esto y las propiedades, digamos, de dispersión de la fibra para estudiar cómo es el estado
de dos fotones, en este caso es un estado así, ¿no? Es con un ejemplo de ciertas condiciones. Y son los espectros de cada una de las señales del acompañante, ¿no? Entonces, una de las cosas que hicimos con Karina es estudiar este proceso un poquito más a detalle. Esta curva, para una de estas fibras, esta curva negra es la curva de phase matching, que aquí se divide en el centro, digamos, que sería la parte completamente degenerada, se divide en dos por el de fase, y en color está dada el ángulo de esta función de acoplamiento de fases, ¿no? Y entonces encontramos que para diferentes ángulos y ciertas longitudes de onda podemos generar diferentes estados con diferentes propiedades de correlación, ¿no? Muy correlacionados, no correlacionados, anticorrelacionados y con correlaciones muy amplias para poder tener muchos estados con alto entrelazamiento, ¿no? Entonces, esto es parte del trabajo de Karina y, digamos, esto era ingeniería del estado de dos fotones, ¿no? Entonces, esta es una parte de lo que hicimos basado en propagación en fibras microestructurados. La otra cosa que hicimos, que tal vez lo debe haber presentado al revés, que lo hicimos antes, es la generación de un supercontinuo en estas fibras, ¿no? El supercontinuo es una cosa interesante que tiene que ver con un fenómeno que se llama modulación temporal de la fase. Bueno, si tenemos modulación temporal de radiancia, tenemos modulación temporal de la fase y es un fenómeno muy interesante. Si tenemos una intensidad, otra vez que es una función fuerte del tiempo, el índice de refracción, como es una función de la intensidad, se vuelve una función del tiempo. Este fenómeno se conoce como automodulación de fase o self-phase modulation en inglés y tiene una característica muy interesante. Si ustedes ponen un campo electromagnético como una onda plana, la fase de esta onda es lineal en el tiempo. Pero si usamos la relación de dispersión y escribimos la n explícitamente, acabamos con una fase que depende de la intensidad y entonces esta fase ya no es una función lineal en el tiempo, sino que tiene esta dependencia con la intensidad como función del tiempo. Y entonces esto hace que tengamos que definir, esto que hace, genera corrimientos temporales en frecuencia y genera nuevas frecuencias y nos lleva a definir al concepto de frecuencia instantánea como la derivada de esta fase con respecto al tiempo. Si no tuviéramos este término, esta derivada simplemente sería omega cero, ¿no? Y entonces creo que es algo que ya mostró también Karina, es al propagar luz en una fibra, vemos que este es el espectro original del pulso de femtosegundos, y al ir aumentando, en este caso, la distancia de propagación, vamos aumentando el ancho espectral del pulso que se está propagando, ¿sí? Y entonces, con una fibra de estas con dispersión a la longitud de onda del láser que tenemos, podemos generar todo el espectro continuo a partir de nuestro pulso de luz. Este es el espectro original del láser y este es el espectro del continuo que genera, ¿no? Y son unas fotos ahí del laboratorio de este fenómeno. Entonces, experimentalmente nos fijamos, también ya hace algunos años, nos fijamos en la parte, digamos, el láser está como a 800 nanómetros, pero nos fijamos en la parte infrarroja, digamos, y vimos que la parte infrarroja tenía estas modulaciones, pero aparte, digamos, la parte más hacia el infrarrojo se iba moviendo, es como un pulso bien formado. Este no es el pulso en el tiempo, es el espectro. Es una componente espectral bien formada y que se va recorriendo hacia el infrarrojo. En esta fibra logramos tener, que es la misma fibra creo que ha usado Karina, logramos tener longitudes de onda hasta 1200 nanómetros. Y este corrimiento es algo bien entendido, no estamos descubriendo el hilo negro, se llama el Soliton Cell Frequency Shift. Este pulso de luz, cuando lo hacemos incidir esta cosa, se separa en una serie de solitones y el solitón, por efecto Raman, va recorriendo su longitud de onda hacia el infrarrojo, ¿no? Y entonces se nos ocurrió, pues con esto podemos hacer una fuente sintonizable. Y entonces, tenemos es el espectro continuo, y si lo filtramos de alguna manera para quedarnos con esta componente y deshacernos de las otras frecuencias, pues tendremos un espectro que, si hacemos la transformada de Fourier, nos va a dar un pulso bien definido en el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues lo hacemos con una rejilla de difracción y un espejo y una lente, de manera que tenemos en este punto, en la distancia focal de la lente, tenemos el espectro del pulso en esta dirección Y, digamos, ¿sí? Entonces ponemos una rendija y podemos controlar el ancho espectral de esta cosa aquí.
y lo importante de aquí es sin añadir retrasos temporales como función de la frecuencia, ¿no? Entonces hicimos varios experimentos y, por ejemplo, es un resultado a una longitud de onda de 1000 nanómetros. Nuestro láser original está a 800 nanómetros con 55 miliwatts de bombeo, y tenemos un ancho espectral de 20 nanómetros y hacemos la correlación en el tiempo para ver cuánto dura este pulso, y este pulso dura del orden de 70 femtosegundos. Bueno, de 50 femtosegundos, perdón, sí. Entonces tenemos una forma de generar pulsos que podemos sintonizar con duraciones de femtosegundos, y es una forma interesante de hacer esto, ¿no? Para esta fibra medimos a 1100 nanómetros, a 1090, y encontramos un ancho espectral de 7 nanómetros, nada más que ya la potencia que teníamos era muy baja y no pudimos medir la autocorrelación. Este trabajo lo publicamos con Jacob hace unos años y les puedo platicar la triste historia de este artículo luego, después de que acabe. Ahora sí, eso es en cuanto al trabajo que hemos hecho en cuanto a fibras microestructuradas, ¿no? Una Ahora, pregunta antes de que sí, avances, Raúl, sí, perdón. sí, interrúmpame. Esos pulsos que, digo, yo no recuerdo, no estaba cuando hicieron esos experimentos, pero sí conservaban la relación de Fourier. Es una buena pregunta. Mira, este es un resultado experimental del ancho, y esta es la duración medida por nosotros, y sí respetan, según yo, sí están limitados por Fourier, ¿eh? Okay. No tienen chirp extra que yo recuerde. Eso debe estar en la tesis de Jacob, pero sí medimos el producto y sí está en lo que debe dar. Sí. Sí, yo también me quedé pensando, porque este tiempo no es muy corto, 20 nanómetros es bastante ancho. Pero bueno, sí. Si tiene alguien una Gracias. pregunta más, con confianza. Sobre todo los alumnos que pregunten, porque nunca preguntan. Bueno, entonces eso digo en cuanto a las fibras, ¿no? Y es parte del trabajo que hicimos. El tener esta fuente sintonizable también yo siempre la quise usar para hacer microscopía no lineal, pero eso tuvo algunos otros problemas, pero es una idea que puede estar flotando ahí, ¿no? La otra parte, digamos que tal vez más importante, es el estudio de materiales nanoestructurados. Entonces tenemos diferentes posibilidades de materiales nanoestructurados. El más fácil de entender es, digamos, tener bolitas de un material dentro de otro material anfitrión, ¿no? De un material huésped, de un material anfitrión, ¿no? Pero estas bolitas pues, pueden tener también diferentes formas, e incluso podemos llegar a tener un material que una de sus dimensiones sea nanométrica, pero las otras dimensiones sean macroscópicas. Entonces aquí hay un ejemplo de materiales de bolitas, de nanopartículas alargadas, de nanopartículas con formas chistosas, y la otra es un material nanolaminado que tiene esta característica. Una de estas láminas son metálicas y son dieléctricas y tienen propiedades interesantes, ¿no? Entonces, la idea de nanomaterial, el chiste es que estas inclusiones siempre alguna dimensión tiene tamaños del orden de unos pocos, de 1 a 10 nanómetros, lo cual es mucho menor que la longitud de la luz, y esto hace que la luz vea el material como un medio promedio, ¿sí? Y espérenme tantito, espérenme tantito. Es un medio promedio, la luz no ve uno y el otro, sino ve un medio promedio, ¿no? Y realmente para mí esta es la idea básica de lo que es un metamaterial. Un material que depende más de su estructura que de su composición, ¿sí? Entonces, la gente ha estudiado un chorro de estos materiales, las inclusiones pueden ser semiconductores, en este caso la gente le llama puntos cuánticos, porque estos materiales, los semiconductores, tienen, digamos, niveles discretos que cambian con la geometría del material, ¿no? Metales, dieléctricos, polímeros. Alguna vez trabajamos hace unos años con unos japoneses, en estos materiales. Y la idea de estos metamateriales otra vez es cambiar las propiedades ópticas, diseñar las propiedades ópticas a partir de los parámetros de diseño del material propiamente dicho, que son la densidad, composición, forma,
tamaño y distribución espacial de estos nanopartículas. Sí, y entonces, en particular, nosotros hemos trabajado mucho con nanopartículas metálicas, porque en nanopartículas metálicas tenemos, digamos, accedemos a lo que sería prácticamente la plasmónica, digamos, ¿no? La excitación de electrones en las interfaces, que nos lleva al concepto de plasmón de superficie, y en muchos de estos casos, al plasmón de superficie localizado, ¿no? Que es algo que les voy a platicar. Entonces, ¿cuáles son las propiedades ópticas de estos materiales? La muestra típica que tenemos de un material es, tenemos otra vez nuestro material que es un dieléctrico, que es el huésped, no, el anfitrión, perdón, y adentro tenemos nanopartículas de tamaños de a 10 nanómetros en capas en general muy delgadas dentro del material, estas capas típicamente de una micra de espesor, ¿no? Entonces, el señor Maxwell Garnett, que no Maxwell Garnett era como Francisco y Madero, que no eran dos personas, era una sola persona, hace más de 100 años, puso que la absorción, el coeficiente de absorción de este tipo de materiales se puede escribir de esta forma, donde la EM es la constante eléctrica del metal y es una función compleja porque la parte real representa refracción, la parte imaginaria representa absorción, y la parte real de esta cosa es negativa, eso es muy importante, y ED es la constante eléctrica del dieléctrico, que es el material anfitrión, y esta es puramente real porque normalmente los dieléctricos son transparentes en el visible, ¿no? Entonces, esta absorción tenía esta forma, y claramente, y este factor que aparece aquí, es lo que se conoce como el factor de corrección local del campo. El campo que siente un dipolo dentro de un dieléctrico no es el campo eléctrico externo que yo aplico, sino es un campo que está corregido por la influencia de todos los demás dipolos que uno induce en el material, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve la absorción de este material? Por ejemplo, nanopartículas de plata en sílice. Este material tiene un pico cuando se cumple esta condición entre la parte real de la constante eléctrica del metal y la del eléctrico. Ojo que es cero. Para que sean cero tienen que tener signos contrarios, y entonces es la resonancia del plasmón de superficie, en este caso localizado porque es una nanopartícula, y el plasmón, que es esta oscilación colectiva de electrones y el campo eléctrico, no tiene a dónde irse, ¿no? Entonces, esta cosa es fundamental. Una cosa interesante, si uno estudia las propiedades no lineales de esto, uno puede ver una expresión para la G3 de este material que tiene que ver con la G3 del metal, con la G3 del dieléctrico, con la fracción de llenado, cuántas nanopartículas hay ahí, es una función extensiva, y este factor del campo, de la corrección del campo local a la cuarta potencia. Y como está en la cuarta potencia, podemos hacer que este factor se haga muy grande y entonces tener una G3 efectiva muy grande. Un cálculo para nanopartículas de oro en sílica, por ejemplo, en sílice nos produce esta expresión para la G3 completa, para la parte real y la parte imaginaria, y como función de la longitud de onda, ¿no? Y entonces tenemos un reforzamiento muy grande en resonancia. Y una de las cosas que uno quiere en óptica no lineal es tener la G3 más grande posible para que observar los efectos nos cueste la menor energía óptica posible. Y entonces tener un reforzamiento en resonancia lo hace interesante para poder tener no linealidades altas que sean útiles, y eso voy a hablar después, ¿no? Y entonces esto además tienen tiempos de respuesta del orden de picosegundos por ahí, lo cual es suficientemente rápido para algunas cosas, ¿no? Una de las cosas que también nosotros nos preguntamos es, bueno, ¿podemos tener generación segundo armónico de interfaces? Y es algo que lo que voy a hablar después, ¿no? Bueno, es lo que voy a hablar ahorita, de hecho. Entonces, uno de los primeros experimentos que hicimos nos preguntamos, las no linealidades de segundo orden tienen que ver con tener no centrosimetría. Otra vez, por ejemplo, piensen en un material, el niobato de litio, que es un material típico de estos. A lo largo de esta dirección, otra vez, hay planos en que no hay inversiones ante simetría, ¿no? En materiales centrosimétricos, por ejemplo, el arsenuro de galio, pues no hay esta no centrosimetría, entonces el bulto de esta cosa no tiene G2, pero la interfase entre un material y otro es la mejor definición de falta de centrosimetría. ¿Sí? Lo que está arriba no lo puedo matar a lo que está abajo por una reflexión, porque simplemente es diferente, ¿no? Entonces,
estos materiales pueden generar segundo armónico en la superficie. No es un segundo armónico muy útil porque la señal de segundo armónico proviene solo de unas pocas capas atómicas en la interfase, ¿no? Entonces nosotros tenemos nuestros nanocompositos y nos Oye, preguntamos, Raúl, bueno, y en ese sí, caso, a mí ese proceso siempre me ha causado confusión. Sí, pero sí, porque justamente estos materiales pues no tienen G2 ujú, en bulto, ¿no? Entonces entiendo que deriva es de la, bueno, del contraste, la interfaz, como sí, dices, pero en este caso también se exigen las condiciones como para el proceso que sí corresponde al bulto, es decir, que conserve energía, que conserve momento o no. que conserva energía sí, que conserva momento no, porque, y eso también es muy interesante porque como vas a tener espesores muy pequeños, realmente la condición de phase matching, que es la que pides para que el proceso sea eficiente, nunca, no tienes que cumplirla, de hecho, Ujú. porque tienes una capa, o sea, piensa tú en un efecto de G2 de un material con G2. Si tú te sales de phase matching, tienes una longitud de coherencia, ¿no? Y esa longitud de coherencia lo que te dice qué tanto del material contribuye a tu señal realmente. Entonces, en este material la longitud de coherencia es del orden de magnitud o mucho más grande que el espesor que estás usando para generar segundo armónico. Entonces, no tienes que cumplir conservación de momento lineal. Es la condición de phase match. Ese es mi punto de vista. Puedo estar equivocado, pero Pero, pero entonces sí es o sea, pero es, aunque sea allí de superficie, es una respuesta de segundo orden. sí. Sí, y ahorita yo, por ejemplo, voy a mostrar los resultados y vas a ver, ahí se ve, hacemos pruebas para ver que sí es segundo orden. Porque hay otro efecto que uno puede ver, que se puede ver como generación segundo armónico, que es fluorescencia de dos fotones. Eso, por ejemplo, hay muchos materiales que se ve fluorescencia de dos fotones, que es simplemente absorción de dos fotones y emisión de luz alrededor de la banda de dos fotones, digamos, ¿sí me entiendes? Y te va a dar te va a dar luz del doble de la frecuencia, pero la distribución espectral es diferente. Eso ahorita lo voy a demostrar ahorita. ¿Sí? Ok, gracias. Entonces, nosotros tenemos, y esta es una cosa muy interesante, nosotros tenemos nuestro material, tenemos nuestras nanopartículas, y, y entonces podemos tener generación de segundo orden en la interfase de las partículas. Aquí hay una de las cosas, les puedo platicar una historia que hay con ciertos teóricos que hacen esto, que conocemos aquí en México, no les voy a decir dónde, pero trabajan en Cuernavaca, este, que dirían que estas partículas no deberían de generar segundo armónico porque tú vas a generar segundo armónico en la interfase de arriba, digamos, en esta, pero también vas a generar segundo armónico en la interfase de abajo. Y como la nanopartícula es tan pequeña, pues en principio es la misma interfaz. Y esas contribuciones resulta que tienen signos diferentes. Entonces los teóricos nos dijeron, no, pues tenía que ser cero, pero no es cero, sí vemos. Y realmente tiene que ver con que son 2 nanómetros o 5 nanómetros, pero esa diferencia hace que sí veamos señal, ¿no? Entonces tenemos nuestras nanopartículas redondas, y entonces son centrosimétricas, pero podemos tener la contribución de sus interfaces. Y como tenemos muchas nanopartículas, tenemos muchas interfaces, entonces podemos tener un segundo armónico decente. Ahora, también tenemos nanopartículas elongadas y además tenemos un sistema de nanopartículas elongadas que están todas elongadas en la misma dirección. Y entonces también nos rascamos la cabeza y dijimos, bueno, pues este sistema a lo mejor es no centrosimétrico, pero resulta que es macroscópicamente sigue siendo centrosimétrico. Entonces, déjenme nada más platicarles antes de ir a los resultados de esto, de las nanopartículas metálicas embebidas en vidrio. ¿Cómo se hacen? Si alguien tiene la duda, pues hay un chorro, si ustedes ven la literatura, hay un chorro de técnicas para producir materiales nanoestructurados, las técnicas de sol gel, la ablación láser, técnicas químicas, reprecipitación y un largo etcétera. Una que en particular hemos trabajado se llama implantación iónica. No es muy barata, pero funciona bien. Va uno y compra a la palería un acelerador de iones y entonces acelera uno iones de plata y los acelera con una energía muy bien definida, típicamente de un megaelectrón volt, ¿no? Entonces, estas partículas, estos iones de plata se hacen incidir en un blanco, que es el material anfitrión,
y se van a implantar, estos iones van a penetrar y van a frenar a una cierta distancia dentro del material. Este frenado es un proceso meramente aleatorio que tiene que ver con los choques con los átomos del dieléctrico, y luego un tratamiento térmico hace que estas cosas se nucleen en nanopartículas redondas y quedan muy bonitas y quedan muy bien, ¿no? Entonces tiene muy buen control de las propiedades del material, el tamaño, de la forma y la densidad, ¿no? El aparato es este, yo siempre lo pongo, es como película del santo, ¿verdad? Parece, es el Peletrón, se llama este acelerador, está en Instituto de Física de la UNAM, ¿no? Y ellos hace unos años, el grupo de la doctora Alicia Oliver, llegaron a una técnica cómo cambiar la forma de las nanopartículas, y se les ocurrió una forma. Entonces, generan las nanopartículas como siempre, con implantación de plata, tratamiento térmico, forman las nanopartículas, y luego hacen una segunda radiación a un ángulo con iones de silicio. ¿Por qué de iones de silicio? Porque el material anfitrión es dióxido de silicio, y el material con iones de silicio, el material con silicio pues no afecta mucho la estequiometría del asunto, ¿no? Y estas cosas lo que hacen es que las nanopartículas que ya estaban formadas metálicas hacen que se alarguen en una dirección bien definida. Y entonces, si nosotros vemos este material, cuando lo hacen a 45 grados, vemos que tenemos nanopartículas en posiciones aleatorias, pero alargadas en una dirección muy bien definida. Y entonces, si vemos de frente, este es el artículo original de Alicia, si vemos de frente esto, tenemos nanopartículas con un radio, en esta dirección Y, con un radio pequeño, y a la dirección X con un radio más grande. Aunque estrictamente las nanopartículas están a 45 grados hacia adentro, ¿no? Las imágenes de alta resolución, ¿cómo se ven? Pues se ven así, ¿no? Ustedes pueden ver esta foto, si se alcanza a ver, se pueden ver los planos atómicos individuales de esta cosa, ¿no? Y tienen un factor, un aspect ratio de 1 a 2 prácticamente, y tenemos las nanopartículas en la misma dirección, es importante, pero en posiciones aleatorias. Esto se ve muy bien aquí, ¿no? ¿Cómo se ven las propiedades ópticas? Pues resulta que las propiedades ópticas se vuelven altamente anisotrópicas, ¿sí? El espectro de absorción para un ángulo de 90 grados en la dirección Y es el típico de tener un plasmón, una resonancia del plasmón de superficie, pero cuando usamos la polarización en el eje largo, tenemos dos resonancias del plasmón de superficie, ¿no? Y entonces tenemos una absorción anisotrópica, y también por Kramers-Kronig tenemos una alta birrefringencia de estos materiales, ¿no? Entonces, nos dijimos, bueno, vamos a estudiar las propiedades no lineales de segundo orden de esta cosa. Entonces, hacemos segundo armónico de las nanopartículas redondas y las nanopartículas alargadas en reflexión. Estos sistemas son altamente absorbentes, dijimos en reflexión, hacemos incidir la luz, ponemos la muestra y usamos un monocromador simplemente para separar la señal que es débil del segundo armónico del original, ¿no? Y entonces lo que vemos en el caso de nanopartículas redondas es como función de la polarización, vemos una respuesta que es aproximadamente isotrópica, ¿sí? El segundo armónico es el mismo para cualquier polarización de la luz. La detectamos a la misma longitud, a la misma polarización de entrada y a una polarización a 90 grados, ¿no? Y entonces ahí está esa resultado. Y luego hacemos dos tests, que es, a ver si esto te responde, Karina, la pregunta. Uno es el espectro. Tenemos, este es el espectro del láser, del fundamental, y este es el espectro del segundo armónico, y primero vemos que efectivamente está a la mitad de la longitud de onda, y que el ancho espectral está relacionado. No es el mismo, el ancho espectral del segundo armónico va a ser 1 sobre raíz de 2 más pequeño que el ancho espectral del fundamental, porque va como el cuadrado de esto, digamos, ¿sí? Y la otra prueba que hacemos, estudiamos la dependencia de la señal como función de la potencia de entrada, y vemos que se ajusta bastante bien a algo que parece una pendiente de 2, ¿no? Que es lo que nos dice que es un efecto de segundo orden. Si fuera algo como por ejemplo, fluorescencia por absorción de los fotones, sería de tercer orden. Entonces, estudiamos eso, y luego estudiamos las nanopartículas alargadas. Y estas nanopartículas alargadas, dada la geometría de esto, de nuestro sistema, pues cambiamos, por un lado, la dirección de orientación del blanco,
y cambiamos la dirección de polarización de la luz de entrada y la polarización que detectábamos. Y entonces, para diferentes posiciones de la muestra, vemos la dependencia con el ángulo de polarización para luz con la misma polarización, segundo armónico con la misma y segunda con la cruzada. Y vemos que sigue muy bien. Tenemos estas curvas que calculamos usando unas expresiones fenomenológicas, considerando que cada una de estas cosas la simetría de esa cosa es un cromóforo del segundo armónico, digamos, y sabemos cuál es la estructura del tensor de segundo de G2 de ese material, y nos da un muy buen resultado con respecto a lo que medimos, ¿no? Entonces, eso nos dice, bueno, sí tenemos segundo armónico y sigue muy bien la geometría del material que tenemos, ¿no? Entonces, de alguna manera podemos relacionar lo que les decía, la estructura microscópica de este material con sus respuestas de segundo orden, ¿no? Y bueno, y después nos fuimos a estudiar la respuesta no lineal de tercer orden de estas cosas. Y estudiar la respuesta no lineal de tercer orden también es una cosa complicada. ¿Por qué? Porque la G3 es una cantidad compleja. La parte real presenta refracción no lineal, la parte imaginaria absorción no lineal. La dispersión es una cosa sumamente complicada. ¿Por qué? Porque el G3 es función de estas cosas, en el caso más general que estas frecuencias son diferentes. Y tenemos otros efectos como birefringencia, dicroísmo, dependencia temporal, entonces lo que ustedes quieran. Hay un chorro de técnicas para estudiar esto, que son más o menos complicadas, más o menos sofisticadas, y dan diferente información. Están la de excitación previa, el forward mixing degenerado, la compuerta Kerr, el set scan y un largo, etcétera, ¿no? El set scan en particular es una técnica sencilla experimentalmente que nos da información de la refracción no lineal, de la absorción no lineal de sus signos, y solo usa un haz de luz, que es algo bastante bueno, ¿no? ¿En qué consiste esta muestra? Si yo tengo refracción no lineal, lo que esta refracción no lineal le produce a un haz de luz son cambios en fase. Y medir cambios en fase, no, espérame, tantito. Es que, espérame tanto, déjame 3 segundos, ¿eh? Espérame 3 segundos. Nunca hago nada y cuando estoy dando una plática, todo el mundo me... Todo el mundo me... entonces les decía, medir cambios en fase es un problema complicado en óptica. Tienen que hacer una interferometría o hacer una serie de cosas. Entonces, la técnica del set scan es una técnica muy sencilla, que es muy ingeniosa, que nos permite traducir medidas de cambios en fase, las traducimos a medidas en cambios en intensidad, que es algo muy fácil de medir. Entonces, simplemente aprovechamos que este material actúa como una lente, tenemos un haz de luz enfocado, nuestro material no lineal, por el efecto no lineal de refracción no lineal, produce cambios en la fase, que produce cambios en la propagación de este haz, y en el campo lejano ponemos una apertura que solo deja pasar una porción de la energía de este haz. Y entonces cambios en la forma espacial de este haz nos van a producir cambios en la transmitancia de esto. Y lo que uno hace es que va uno recorriendo la posición de la muestra antes, y ahí, por ejemplo, se ve para antes del foco, el haz diverge más y la transmitancia baja. Y para posiciones después del foco, el haz hace que converja, la muestra hace que converja un poco más la luz, y entonces tenemos un aumento en la transmitancia. Y cuando nos estamos yendo lejos del plano focal, la intensidad disminuye y el efecto desaparece, ¿no? Entonces es este típico resultado de la muestra del SETSCA. Hay otra implementación también. Si hay absorción no lineal, uno quita esta apertura y otra vez estos cambios en fase ya no importan, pero como la estamos cambiando la posición de la muestra y la intensidad de la luz está cambiando, la absorción cambia y podemos detectar la absorción, ¿no? Entonces, usamos estos mismos compuestos de nanopartículas metálicas alargadas que tienen otra vez este dicroísmo en la absorción,
y estudiamos su respuesta no lineal aquí, a 800 nanómetros con pulsos de femtosegundos, ¿no? Y entonces lo que vemos aquí vemos cuando alineamos el campo eléctrico en el eje largo de las nanopartículas, vemos la respuesta típica de no lineal muy bonita. Estos resultados los sacó mi estudiante Bonnie, yo siempre le dije que los cuchareaba porque se ven muy bonitos. Y esta parte de acá roja es la absorción no lineal. Y la absorción no lineal dice que tenemos un proceso de absorción de 2 fotones porque la transmitancia disminuye cuando la intensidad aumenta en el plano focal y tenemos una N2 positiva. Y cuando cambiamos la polarización a la polarización en el eje corto, lo que tenemos es que ya no tenemos una señal discernible. Tenemos una alta anisotropía en la respuesta no lineal, ¿no? Tanto refractiva como absortiva. Y lo que otra cosa que vimos es que tenemos una respuesta relativamente buena con una N2 bastante grande. Bastante grande siempre es una cosa que en ciencia uno cuando dice bastante grande uno tiene que decir con respecto a qué, pero con respecto a otros materiales es bastante grande, ¿no? Entonces, luego otra cosa que hicimos más recientemente, nos pusimos a estudiar la dependencia espectral de la respuesta y esto es algo muy interesante. Usamos 3 muestras, oro en zafiro, y aquí está el espectro de absorción del oro en zafiro, que tiene la resonancia del plasmón de superficie, depende fuertemente del contraste dieléctrico, entonces el oro en zafiro tiene una posición y el oro en sílice tiene otra posición. Aquí anda cerca de los 560, 570 nanómetros y aquí anda cerca de los 530, ¿no? Y también plata en zafiro. Y luego usamos una fuente de picosegundos sintonizable, usamos el Z-scan y calculamos, estudiamos cómo es la beta como función de la longitud de onda y cómo es la N2, inicio de reacción no lineal con función de la lambda, para estas 3 muestras. En particular, en este material, una cosa que es interesante, es algo que publicamos el año pasado, es en este régimen, por ejemplo, en este régimen espectral, la respuesta de absorción no lineal se va a 0 más o menos, y eso es un régimen importante porque para cualquier aplicación que una quiera tener, absorción no lineal es algo que estorba. ¿Por qué estorba? Pues porque vamos a perder energía de la luz, ¿no? Y tenemos un régimen en que la absorción se va a 0 y la refracción no lineal, que es la que queremos explotar, es lo más grande posible. Eso es muy interesante. Y la otra cosa es que vemos que el tamaño, es la misma escala, el tamaño de estas valores de entre oro y en zafiro y oro en sílica es mucho mayor, ¿no? Entonces tenemos la influencia, aquí podemos ver la influencia de este factor del campo local en la respuesta no lineal efectiva que tenemos. Entonces es un resultado interesante. Entonces, hemos hecho otras cosas con estos materiales, pero no me quiero meter mucho eso. Quiero ir al tercer tipo de materiales que hemos usado, ¿no? Estos arreglos ordenados de nanoprismas metálicos. Entonces, usualmente estos compuestos, muchas de estas técnicas de generación de materiales, bueno, denme 5 segundos, no sean malos, ¿no? Déjenme, tengo que ir a pagarle al pintor. Tómense un break un break de tomar agua o algo así. Ahorita, sí, sí, ¿se puede? Claro, nos viene bien un break, Sí. yo creo, ¿no? Ahorita regreso ipso facto. ¿Listo? A lo mejor la Articulación. cultura trae una segunda armónica. Le va a cobrar 4 veces más porque es al cuadrado. Bueno, aprovecho de hacer entonces un anuncio mientras regresa Raúl para los que se conectaron después, que ya están, al menos el anterior ya se encuentra publicado, el de Karina de la sesión pasada. Lo pueden encontrar en la página web y estos aparecerán, yo espero que este fin de semana, porque se tardan un ratito en subirse, como terminan siendo un poco pesados, pero yo creo que este fin de semana ya estarán ahí publicados para si tienen interés en volver a verlos. Y pues también para que tomen en consideración que cuando hagan su presentación puede, si ustedes lo aprueban, que aparezca también allí para disposición de los demás.
Aprovechando la pausa, ¿podrías platicarnos un poco de la agenda de las siguientes semanas? Bueno, según, de hecho, hace un momento lo estaba revisando. Tenemos puesto que para las siguientes semanas la siguiente persona que intervendría sería el doctor Rojas, que veo que afortunadamente se encuentra ya por ahí conectado. Sí. Entonces, sí. No sé bueno, si está por ahí, si nos puede saludar un momento. Bueno, creo que ya no. Creo que ahí viene ya Raúl de vuelta. Luego después seguiría yo. Después, Bien, este, listo. 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 Bueno, entonces estábamos en este asunto, ¿verdad? Entonces, digamos, muchas de las técnicas que producen compositos producen partículas en posiciones aleatorias o incluso soluciones en que se están moviendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que hemos logrado nosotros es partículas en posiciones aleatorias, pero en el mejor de los casos alineadas. Entonces, debido a esto, uno puede pensar la respuesta óptica de eso como una suma de las respuestas de cada uno de estos nanocomponentes, y por lo tanto, si estas cosas están en posiciones aleatorias, pues la respuesta va a ser una suma incoherente. Y una suma incoherente sí nos da un resultado finito, pero nos da un resultado chico. Una cosa más interesante es tener arreglos ordenados, como este o como este, porque entonces la respuesta, como están en posiciones muy bien definidas, la respuesta del material colectivo va a ser la suma coherente de estas cosas. Y eso es interesante porque va a tener un mayor valor, ¿no? Y la otra cosa también muy interesante, que en estos materiales, por ejemplo, en estos que voy a trabajar, hay un efecto de nanoantena. Si yo tengo dos estructuras de estas triangulares que son prismas metálicos, para una polarización, para la polarización creo que así cruzada, esta es la distribución del campo eléctrico, y para la otra polarización, que es en esta dirección, tenemos la distribución del campo eléctrico dividido entre el campo incidente. Entonces, en este caso podemos tener que tenemos el campo local es 100 veces más alto, más de 100 veces más alto que el campo incidente. Y si los efectos ópticos no lineales que queremos ver dependen de la intensidad, pues aquí va a ser mucho más fácil verlo en este caso que en este caso. Y esto es algo muy interesante para alguna de estas cosas. Una de las cosas que es interesante aquí es, por ejemplo, poner materiales cromóforos o tener materiales con efecto Raman, y entonces vamos a tener emisión de luz o efecto Raman con mucho mayor intensidad que en un material normal, ¿no? Entonces, esta, digamos, era la motivación de usar arreglos de nanopartículas, de nanoprismas. Y luego la gente con la que colaboramos ha usado una técnica que no inventaron ellos, lo inventó el señor Holtin ya tiene algunos años, que se llama litografía de nanosferas. Y es una técnica relativamente sencilla. Uno agarra y va a comprar nanosferas de poliestireno a la tlapalería y las pone mediante un sistema de estos como de Langmuir Blodgett, las pone sobre un sustrato, y las nanopartículas de poliestireno se arreglan se alinean en un arreglo compacto de máxima empaquetamiento, ¿no? Y luego lo que uno hace es que hace una deposición de metal sobre este sistema, y el metal se va a sujetar sobre las nanopartículas y sobre el sustrato en los intersticios entre las partículas. Y luego uno quita las nanopartículas de alguna manera, y lo que le queda a uno pues es un arreglo, el sustrato, con un arreglo periódico muy bien definido de nanopartículas metálicas. Y esta técnica nos permite hacer tamaños macroscópicos. Aquí hay una muestra de los tamaños que uno ve de estas muestras de una forma relativamente sencilla, ¿no? Entonces, ¿qué propiedades tienen estas de absorción? Presentan más de un pico. Este es un pico que es una resonancia del plasmón superficie, pero es un pico dipolar, de naturaleza dipolar, y tiene otros picos de naturaleza cuadrupolar y otro tipo de picos que no están muy bien determinados, ¿no? Entonces, es interesante estudiar estos materiales, y las simulaciones muestran que efectivamente en la resonancia para longitud de onda, en la resonancia del pico dipolar, tenemos magnitudes otra vez del campo eléctrico dos órdenes de magnitud más grandes que el original en los picos de esta cosa. Y en la cuadrupolar lo que tenemos es una distribución más amplia y con valores no tan altos, pero siguen siendo altos, ¿no? Entonces, nos dedicamos otra vez, dijimos, bueno, aquí otra vez lo que nos dijimos otra vez, bueno,
tenemos una estructura a nivel nanoscópico con geometría muy definida. Entonces, podemos estudiar una señal óptica que nos muestre esa estructura. Una cosa chistosa que creo que no tengo aquí es que la absorción lineal no depende de la polarización de la luz. Entonces, simplemente absorción lineal no nos permite ver a nivel macroscópico esta simetría, ¿no? Entonces, pues como pensamos en simetría, pensamos en hacer segundo armónico, y como ya habíamos hecho el segundo armónico en otras partículas, resultaba más o menos fácil. En este caso las hicimos en transmisión, y lo que estudiamos es la respuesta de la generación de segundo armónico como función de la polarización de la luz que estamos cambiando, cómo estamos orientados con respecto al arreglo de nanopartículas, ¿no? Entonces, los lados experimentales están aquí, otra vez el segundo armónico con función del ángulo de polarización, y lo que vemos es algo que de alguna manera esperábamos, que vemos que esto tiene una simetría 6, ¿no? Tenemos 6 picos más o menos bien definidos ahí, está un poquito deformado, pero tenemos una simetría de 6, como esperaríamos de alguna manera a partir de la estructura del material, ¿no? El espectro, otra vez, siempre tenemos que checar qué es segundo armónico, y entonces el espectro vemos que efectivamente está centrado a la mitad y tiene el ancho que queremos. Y también estudiamos en diferentes polarizaciones cómo es la dependencia con potencia, y vemos que se ajusta bastante bien a una pendiente 2. A intensidades bajas no se ajusta tan bien, y pensamos que eso es debido a que tenemos algo de luz esparcida del fundamental que no eliminamos completamente, ¿no? Entonces, es segundo armónico. Y nos pusimos a hacer simulaciones, esto lo publicamos también hace un par de años, simulaciones del proceso de elemento finito, del proceso. Y encontramos en la simulación una cosa muy, muy chistosa, que para un ángulo de incidencia de 0 grados, el segundo armónico sí existe, pero no debería de tener una distribución, no presenta ninguna variación con el ángulo de polarización. Y si inclinamos el plano de incidencia, entonces sí tenemos una modulación que se hace más grande para planos de incidencia más grandes. ¿Cuál es nuestra? Entonces, esto como que contradecía los resultados. Lo que pasa es que estos resultados de la simulación, que es bastante complicada de hacer, son considerando una onda plana. Y nosotros tenemos un haz enfocado de luz con un ángulo de enfocamiento más o menos de 3.4 grados. Entonces, pues le achacamos al que nosotros sí vemos una modulación a que tenemos un haz enfocado. Si hacemos cálculos del fundamental, otra vez aquí está, para esta polarización, fíjense cómo sí hay un reforzamiento del campo en las puntas, pero no es muy alto, y cuando tenemos, este está medio mal, pero es realmente a este ángulo, a 30 grados, sí vemos un reforzamiento mucho más grande en una de estas puntas, y en esta dirección también. Ahora, si ustedes se fijan, eso es algo que se puede ver en detalle, aquí el campo es mucho más intenso que aquí, porque están considerando, aquí estamos considerando incidencia a 5 grados, ¿sí? Entonces, por eso una es más grande que la otra. Y esta es la generación de segundo armónico, el campo segundo armónico generado otra vez para una polarización que no coincide con uno de estos ejes de simetría, y cuando sí coincide con los ejes de simetría, y a través hay valores más grandes, ¿no? Entonces, y nos quedamos con la duda de la cuestión del ángulo de incidencia. Entonces hicimos el experimento ahora fuera del ángulo de incidencia, y estos son los resultados, y aquí vemos más claramente el contraste entre un mínimo y un máximo, y vemos otra vez que tenemos nuestra simetría 6, ¿no? Muy bien definida. Y esto coincide más o menos con lo que es calculado. Lo calculado simplemente nos da a otro ángulo las cosas. Entonces nos fijamos dónde teníamos un máximo, y cambiamos el ángulo de incidencia, y viendo la señal de segundo armónico, y vimos que teníamos un máximo, o sea, digamos, el contraste entre el máximo y el mínimo tenía un máximo a 10 grados, ¿no? Entonces, tenemos una buena forma de relacionar tenemos una buena forma de relacionar lo que vemos de segundo armónico con la estructura microscópica del material,
incluso podemos decir a partir de esta curva cómo está orientada nuestro eje, nuestro sistema de nanopartículas con respecto a mis ejes de laboratorio, digamos, ¿sí? Entonces, ese es un estudio que hicimos que salió bastante bien. Y luego también nos abocamos a estudiar la respuesta no lineal de tercer orden, ¿no? Usando nuestros pulsos de 810 nanómetros de femtosegundos. Y entonces pues, tenemos que nuestro láser cae aquí, estamos en una interacción resonante. Y entonces lo que vemos algo muy interesante. El CT scan cerrado nos muestra que tenemos lo que se llama saturación de absorción, el abierto, y el cerrado nos produce esta curva, y cuando dividimos el cerrado entre abierto nos da la típica curva del CT scan, ¿no? Entonces tenemos una N2 positiva y absorción saturada. Y una de las cosas que hicimos, siempre hacemos es estudios con respecto a la intensidad. Entonces aquí vamos aumentando la intensidad y vimos algo curioso, que para intensidades bajas la transmitancia disminuye y para intensidades altas la intermitancia aumenta. Entonces vamos por un proceso que vamos de absorción inducida a absorción saturable, lo que implica que tenemos más de un mecanismo de respuesta no lineal. Y ese más de un mecanismo, usamos este sistema de 3 niveles que ya les platiqué, que es un modelo en que hemos estado trabajando por algunos años, y usamos esta expresión para la absorción como función de la intensidad, que ya no es un efecto nada más de tercer orden, y lo que nos da es resultados teóricos que se parecen bastante a la teoría, ¿no? A los resultados experimentales. En el caso del CT scan cerrado, lo que vemos es lo que esperamos, pero vemos un proceso, aumentando la intensidad, vemos un proceso fuerte de saturación. ¿Saturación en qué sentido? La respuesta ya no crece conforme aumentamos bastante la intensidad, ¿no? Y otra vez usamos nuestro sistema de 3 niveles y llegamos a un acuerdo más o menos bueno, lo publicamos hace unos 3 años, en que vemos esta curva verde es la parte de absorción no lineal, como función de la intensidad de entrada, y la curva roja y los datos en rojo es la parte de refracción no lineal, que es el CT scan cerrado, y tenemos un ajuste ahí más o menos. Entonces, por ejemplo, predecimos que en nuestro modelo predice que para cierta intensidad la absorción no lineal pasa de positiva a negativa, ¿no? Entonces, es interesante. Y luego nos abocamos a estudiar la dinámica, es otro tipo de las cosas que podemos hacer. Como tenemos este proceso que nos indica que hay 2 procesos sucediendo, pues usamos una técnica con resolución temporal para poder ver qué está pasando, ¿no? Entonces, esta técnica se llama de excitación y prueba o de sondeo y prueba, como ustedes gusten manden, y consiste en lo siguiente: tengo mis pulsos del titano zafiro, y con un divisor de haz, yo siempre les digo que el aparato más importante en mi laboratorio es un vil y vulgar cacho de vidrio, porque este divisor de haz nos permite producir 2 pulsos de luz que duran 100 femtosegundos de duración y están perfectamente sincronizados entre ellos en el tiempo, ¿sí? Y entonces simplemente los mando a dar la vuelta, y lo que hago es que un pulso es intenso y el otro es débil, y entonces el pulso intenso cambia las propiedades de absorción del material y el pulso de luz débil sensa esas propiedades de absorción. Este es débil para que el mismo pulso no cambie las propiedades, y detecto con un fotodetector lo que pasa, ¿no? Y entonces lo que hacemos es que hacemos que los 2 pulsos lleguen al mismo tiempo, y es cuando vamos a tener el máximo efecto. Y luego lo que hacemos es que vamos retrasando un pulso con respecto al otro, el pulso de sensado, digamos, lo vamos retrasando, el pulso de excitación llega, modifica el material empieza a decaer, y el pulso de prueba va probando este decaimiento como función del retraso temporal. Y entonces, vemos que la transmitancia, el cambio proporcional de transmitancia, la transmitancia disminuye cuando los 2 pulsos llegan al mismo tiempo. Incidentalmente eso sucede aquí. Eso implica que tenemos un proceso de absorción inducida, ¿sí? Y luego vemos que nuestro proceso va bajando en la escala de tiempos de picosegundos con el retraso entre los 2 pulsos. Y esto lo vemos que lo podemos caracterizar por 2 procesos que tienen vidas medias del orden de picosegundos los 2, y que tienen signos contrarios, la parte de G3, y nos da
de alguna manera nos comprueba que hay dos procesos, que tienen diferente signo y que tienen un tiempo de respuesta en un picosegundo. Esto lo queremos relacionar con la dinámica que creemos que es lo que está pasando en este sistema de 3 niveles, y es algo que todavía estamos trabajando en eso, ¿no? Déjenme, entonces digamos, eso es a grosso modo lo que hemos hecho del estudio de la respuesta de segundo orden, de tercer orden de estos materiales. Y la otra cosa en la que hemos estado interesados es, como les decía al principio, si queremos hacer dispositivos de esto que funcionen para algo, lo que tenemos que ir de alguna manera es a dispositivos de guía de onda, ¿no? Entonces, lo que queremos tener es un poco como lo que nuestro Karina también, tenemos que tener guías de onda de canal. Y lo que queremos es que lo que guíe la luz es las nanopartículas, porque eso es la que tiene la respuesta no lineal alta, y entonces podemos otra vez desarrollar diferentes dispositivos que nos permitan hacer cosas, ¿no? Generar parejas de fotones, hacer conmutación óptica de señales, lo que ustedes gusten y manden. ¿Para qué tenemos? Pues lo que tenemos es una capa, normalmente los materiales son una capa a lo largo de todo el material que tiene esto. Lo podemos usar como lo que la gente llama un slab waveguide, pero pues no es muy práctico porque no podemos diseñar para dónde se vaya la luz, ¿no? Entonces, hemos hemos ido por dos vías de trabajo. Una es ¿qué tal si en vez de hacer eso hacemos una implantación iónica selectiva? Tenemos nuestro sustrato, ponemos una mascarilla que tenga ciertas rendijas y hacemos la implantación, y entonces los iones nada más se van a implantar en las regiones que esta mascarilla los dejó pasar, ¿no? Esto lo habíamos usado en colaboración con Heriberto y la misma gente del IFUNAM para hacer guías de onda, láseres de guía de onda, usando no iones metálicos, sino iones ligeros, iones de hidrógeno, ¿no? Hace unos años. Entonces, tenemos una mascarilla que tiene muchos sets, tiene diferentes anchos, 10, 15 y 20 micras, y hemos producido guías de onda que están aquí. Esta separación de 20 micras es muy interesante, si quieren luego les digo qué es lo que sucede. Y aquí podemos ver acoplando luz blanca a una de estas guías de onda vista de canto, ¿no? Entonces, estudiamos las propiedades, estudiamos sus coeficientes de absorción y los modos de transmisión, y encontramos los modos de transmisión, las pérdidas por transmisión en estos materiales, y un trabajo de Bonnie, y entonces estas funcionan bien, guían bien la luz, podemos intentar diseñar switch ópticos con estas cosas o usarlas para generación de parejas de fotones. Es algo que ya usamos, pero hemos tenido ciertos problemas técnicos que también Karina sabe bien. Sí vimos efectos no lineales importantes en una muestra que mis alumnos tuvieron a bien destruir. Yajaira, que está por ahí, se está oyendo, tuvo algo que ver en eso. Y no hemos podido, y hemos tenido problemas con eso, pero digamos, esa es una forma de hacer guías. La otra cosa que hemos trabajado es, otra vez, usando los pulsos de femtosegundos como una forma de crear patrones, y esto creemos que es una técnica más versátil, ¿no? Y entonces, otra vez, queremos tener guías de canal, y entonces una opción, tenemos esto, y entonces una opción que tenemos es usar nuestros pulsos de luz de una manera muy intensa para remover nanopartículas, hacer daño, y entonces la parte que dañamos se revierte al vidrio normal y podemos hacer áreas de la forma que queramos que contengan nanopartículas, ¿no? Entonces, queremos hacer el daño con femtosegundos, y el diagnóstico de cómo queda la muestra, pues ya hemos implementado microscopía por generación de segundo armónico en el laboratorio también, algo que no he hablado porque es otra área completamente diferente, pero que también es interesante. Y entonces usamos eso. Estos son los resultados que les enseñé para las nanopartículas alargadas, y entonces ponemos nuestro microscopio de barrido de segundo armónico, ponemos la muestra, y como funciona este microscopio de barrido es que tenemos nuestros pulsos de femtosegundo, los enfocamos, genera segundo armónico y detectamos el segundo armónico hacia enfrente, y luego barremos con un sistema de espejos galvanométricos, barremos la posición del haz en la muestra, y podemos hacer una imagen de barrido de la cosa, ¿no? Entonces lo que hacemos es que si queremos hacer daño, le subimos la potencia láser, hacemos el daño y luego le bajamos la potencia láser y hacemos la imagen. Entonces,
agarramos esta muestra, aquí hicimos un par de barridos a alta intensidad. Esta es son imágenes de luz blanca del microscopio. Cuando usamos una polarización en el microscopio, no se ve gran contraste. No sé si en sus pantallas se vea, en la polarización P, si hay un poco de contraste en dos líneas, se ven ahí. Cuando usamos una imagen de segundo armónico, exactamente el mismo lugar, ahí sí vemos que hay un contraste. La parte negra no hay segundo armónico y es donde deshicimos las nanopartículas con el láser, ¿no? En este caso hicimos dos líneas paralelas y lo que dejamos adentro podría ser una guía de onda, digamos. Esto lo podemos hacer distancias bastante grandes. Hicimos, creo que a lo largo de 1 milímetro en el sustrato. Y aquí hay un detalle de cómo se ve, digamos, la intensidad y el ancho que logramos, ¿no? Entonces, estos son experimentos que también se quedaron un poco ahí en el tintero, que son buenos resultados. La idea de esto es que podemos diseñar, por ejemplo, acopladores direccionales, podemos diseñar Mach Zehnder, podemos diseñar rejillas. Una cosa que hicimos, que hizo Yajaira, que por ahí anda, escribimos ICS, pero con la S al revés, ¿no? Al mejor cazador se le va la liebre, y escribimos rejillas de difracción. ¿Por qué es interesante rejillas de difracción? Pues porque las podemos usar como la forma de acoplar luz a dispositivos de guía de onda plana de manera mucho más eficiente que yéndonos por el final, ¿no? Y estas son imágenes de la difracción por estas rejillas, y esto es algo que está todavía un poco en curso, ¿no? Entonces, estas son las cosas en las que hemos trabajado. Algunas otras se me quedaron por ahí, por el camino, pero todas estas cosas, la generación, un poco, para mí siempre ha sido una idea de aprovechar estas no linealidades muy grandes que vemos en estos materiales, si podemos usarlos, por ejemplo, para generar parejas de fotones, o si lo podemos hacer para hacer dispositivos de conmutación óptica de señales a niveles de intensidad urgentemente bajos, ¿no? Y ese trabajo pues ha sido colaboración con un chorro de gente en el CICES Israel, Heriberto, Paulina y Karina me faltó, pues me va a regañar, pero no lo he puesto ahí. En la UNAM, el grupo de la doctora Alicia Oliver, que es la que ha producido los materiales, el doctor Carlos Torres en el Poli, y el grupo de la Universidad de Padova, de la Tiziana Chesca y Giovanni. Y bueno, estudiantes ahora ya son ilustres investigadores, Jacob, Bonifacio anda buscando chamba, el pobre, Héctor, Aldo y Yajaira, ¿no? Entonces, esto es más o menos de lo que les quería hablar. Eso es todo. No sé si tienen preguntas. Si todavía siguen ahí. No, muy interesante, Raúl, felicidades. Yo tenía una pregunta y un comentario. Primero, el comentario. Coincido contigo que el Beam Splitter es el dispositivo más importante en un laboratorio. Sí, sí. Pero si te preguntan cuál es el aparato más importante para la ciencia, No sé, mi opinión es que es el Boeing 737. Eso era antes de la pandemia. Es a donde vas a los conciertos. Ahora ya es el Zoom, ¿no? Sí, sí. O el Webex. No, pero muy interesante, sobre todo cuando esto ya lo estás integrando para los materiales para comunicaciones, criptografía, circuitos cuánticos o cómputo cuántico. Y el asunto que veíamos en la sesión anterior, no sé si estuviste tú con la DICU, la División de Información de información cuántica de la Sociedad Mexicana de Física, ¿verdad? Yo creo que ahí todas estas cosas nos pueden posicionar muy bien. Sobre todo que este hombre, Mauricio, pues trae la relación con el CENAM. Él trabajó ahí en temas cuánticos, ¿no? Entonces, está muy interesante y creo que podemos colaborar Intras y CESE. Nosotros, cuando hagamos la presentación, Arturo, Arvicio y yo, vamos a encontrar muchos puntos de coincidencia, por supuesto, con lo tuyo y lo de Karina. En las lambdas de telecomunicaciones, por supuesto, que son en fibra y en aire, y algunas técnicas de análisis de señales, ¿no? No, pues felicidades, gracias por la presentación.
Gracias. Sí, un aspecto ahí interesante nada más con eso es que, por ejemplo, si te fijas, una cosa que puedes decir, bueno, es que yo siempre estoy trabajando en longitudes de onda más hacia el visible digamos, yo tengo estos reforzamientos de la respuesta a la longitud de onda visible, pero el que existan a esas longitudes de onda es útil si, dice, bueno, para comunicaciones me tengo que ir a 1500 nanómetros, ¿no? Pero estos reforzamientos a esta longitud de onda, de todos modos van a ser un reforzamiento a las longitudes de 1500. Digo, no lo hago porque no tengo los láseres para hacerlo, pero realmente deben de seguir teniendo, no tan grandes como las que tenemos, pero siguen teniendo nominalidades que son bastante útiles a longitudes de onda de comunicaciones. Raúl, entonces entiendo que estás utilizando escritura directa con pulsos amplificados o con el TISA así nada más enfocado. No, con el titanio zafiro enfocado, cuando tú enfocas con el microscopio, pues tienes distancias focales muy pequeñas y tienes tamaños de láser muy pequeños, de una micra, una cosa así, entonces tienes intensidad lo suficiente. Es el chiste. En estos materiales tenemos suficiente intensidad así para dañados. Es un daño que depende de la absorción. Fíjate que eso sí, a lo mejor mañosamente usamos las nanopartículas alargadas porque tienen absorción a la longitud de onda que usamos, y las redondas, esas sí creo que no las hemos dañado, porque no tienen suficiente absorción y no tenemos el efecto. Con el láser amplificado se podría hacer. Hay otra cosa de la que no hablé, que sigue estando, es una cosa que hemos intentado, pero por alguna no se ha dado, es la mascarilla que usamos, que es lo que ha funcionado mejor. Es una mascarilla que compró Heriberto hace como 15 años, y costó como $5,000. Y entonces, pues, ya, digamos, la geometría ya está dada, ¿no? Entonces, una de las cosas que hemos trabajado es también hacer daño láser en mascarillas metálicas para hacer nosotros las mascarillas. Y ahí otra vez, entonces, como tú puedes hacer el daño como tú quieras, puedes hacer las mascarillas o para producir los dispositivos que tú quieras hacer. Es algo que lo he intentado hacer. Ahí sí necesitas un láser intenso. Ahí sí, no, con el titanio zafiro no lo hacemos. Y hay un chorro de broncas de qué tan bonitas te quedan las orillas y cosas de esas. ¿Y qué resolución te da así como lo estás usando? O sea, por ejemplo, las periodicidades de esas rejillas, ¿de cuánto fueron? Esas son como de 10 micras, no son tan pequeñas. Pero la resolución está simplemente en qué objetivo usas. No usamos objetivos de 20 porque es relativamente sencillo, pero si usas un 40-60 vas a tener resoluciones, pues en principio hasta la longitud de onda de la luz, ¿no? Por ahí. Si quieres más, te va a costar mucho trabajo, pero sí, yo creo que una, dos, 3 micras no es ningún problema. Y entonces queremos, eso lo queremos revivir con René, que está en Monterrey, lo de hacer daño en las metálico para poder hacer las mascarillas que nosotros queramos, ¿no? Entonces es otra área que ahí estamos, pero también es algo que ha estado medio parado por diferentes razones. Y ya, una última cosa. Estos materiales nanoestructurados, estos arreglos de nanopartículas de forma, que son como triangulitos y ahí formas estos patrones, eso está en superficie. Sí. Y entonces, el segundo armónico es de una respuesta de segundo orden en superficie. Sí. Pero es localizada. Sí es localizada en las puntas, a esa te refieres. Ajá. Sí. Pero y la de tercer orden, esa sí se puede ver como en el bulto. También depende de la localización. Sí se puede ver en el bulto, digamos de estas cosas, ¿no? Pero la sigue siendo, déjame te lo pongo. Nosotros vemos una respuesta no lineal en algo que tiene 50 nanómetros de espesor. Nuestra longitud de interacción con la luz son 50 nanómetros. Y vemos segundo orden y vemos tercer orden. Significa que la respuesta es sumamente alta. En una fibra de dióxido de silicio necesitas centímetros, digamos. Son órdenes de magnitud mucho más. Entonces, eso es lo padre de estos materiales. Entonces, en tercer orden, sí hay efectos
sigue siendo el campo localizado el que te da la mayor longitud onda. Y lo que sí, lo que ya no sé si tengo los resultados, creo que sí tengo resultados, déjame, si quieres te enseño, creo que sí tengo resultados que ya no puse, pero déjame ver si los tengo por aquí. Sí, mi duda va Sí. en el hecho por ejemplo, si tú haces una guía de onda y quieres ver Furby mixing para estas pares o hacer un proceso de estos paramétricos, pues esperarías que la respuesta estuviera pues a lo largo de todo, bueno, que fuera así como efectiva, ¿no? Su respuesta para que el proceso sea eficiente a lo largo de la longitud de interacción. Sí, sí creo que te entiendo. Aquí el problema, sí, esta es una cuestión, con estos, hacer guiado como tal, pues está en arameo porque es una capa de 50 nanómetros, digamos, si tú la ves de canto, es una capa discontinua de 50 nanómetros. Digo, la puede ser continua porque le puedes llenar, de hecho sí están cubiertas con sílice. No es oro aire, digamos, es oro sílice. Entonces, pero pues es una capa de 50 nanómetros. Ahora, una cosa que yo he querido, esa es una cosa muy tentativa que he platicado, es, por ejemplo, tú puedes hacer, si tú lo ves así como la superficie, puedes hacer un cristal fotónico. Si tú quitaras una hilera de estas cosas, puedes guiar luz por un efecto de cristal fotónico ahí, y entonces ya el guiado es bastante más eficiente y es más sencillo. Digo, lo acoplas con rejillas y puedes meter y sacar la luz. Puedes hacer, la otra cosa que yo tengo una muestra que esa, que ahí se las dejo de tarea, aquí es metal sobre vidrio. Yo tengo una muestra que es vidrio, una capa continua de oro y los nanoprismas de oro encima de eso. Entonces, puedes hacer una guía plasmónica. El problema ahí, digamos, es otra vez cómo hacer patrones en eso. Pero, por ejemplo, es algo que a lo mejor valdría la pena explorar. Pues otra vez con ablación láser quitas el metal nada más en regiones muy definidas. Hay problemas ahí otra vez de resolución espacial, pero hacer cosas de 1, 2, 3 micras creo que no es tan difícil. Pero sí tienes razón, hacer guías de onda con eso sí es una cosa que todavía no. Y la otra cosa que es interesante de este sistema es que si tú puedes poner cromóforos de alguna manera en una cosa que a mí que me gustaría intentar hacer es, por ejemplo, poner un cromóforo pues, aleatoriamente en estas cosas y de alguna manera con SNOM o no sé qué, ver la señal de uno de esos cromóforos cuando está en los vértices y entonces va a tener una señal mucho más grande que uno que no está ahí. Puedes aprovechar tener emisores individuales. Hay un chorro de monadas ahí que creo que es interesante que se pueden hacer. El grupo de Italia sí han hecho cosas de sensores basados en estas cosas, pero hacen una técnica también, en vez de usar los nanoprismas, usan unos nanodomos, y los nanodomos los hacen por daño láser. Es una historia, hacen los nanoprismas, le hacen un láser intenso, y los nanoprismas se funden y se vuelven nanodomos. Y te queda un arreglo hexagonal de nanodomos muy bonito, y esos los que han usado para hacer sensores, porque tienes la resonancia plasmónica en todos estos nanodomos. Entonces hay varias cosas ahí que uno puede intentar hacer con estas cosas. Gracias. Pero sí, una guía, un cristal fotónico plasmónico, pero creo que ya me ganaron la idea para variar. No sé si alguno de los estudiantes tenga preguntas con confianza. O ya se fueron a dormir, o ya se fueron. Están muy callados. Sí. Sí, por ejemplo, Giselle que pregunte, porque si no, luego lo voy a preguntar yo sobre su avance. O Alberto. Tal vez sí están durmiendo. Habla Javier Mendieta. Nada más para una cuestión histórica. ¿Te acuerdas que tuvimos aquí durante unos años a Diego Yankelevich? Ajá, sí, sí. Eh,
no sabes qué fue de él, porque él trabajaba algunas cuestiones en esta línea, ¿no? Él sigue en UC Davis Sí, y él trabajaba pues, en diferentes cosas, pero trabajó en cuestiones de segundo orden, pero sobre todo en cuestiones de microscopía no lineal. Israel, que estaba con nosotros, pasó un tiempo con él haciendo eso, postdoc, ya hace unos años. Y todavía coopera un poco con Roger, creo, ¿no? A lo mejor tú sabes, Karina, Sí. en cuestiones de desarrollo de fuentes de luz y cosas de esas. Eso es lo que yo sé de Diego. ok. Está en Davis entonces. Ujú. Sí, ahí se quedó. Entonces, recalcando lo que mencionaba, bueno, primeramente también agradecer la presentación de Raúl, creo que fue muy, muy interesante. Y recalcar lo que mencionaba él hace un momento, las preguntas en general de los estudiantes, yo creo que son importantes. Se supone que parte de estos seminarios están puestos a un nivel que permitan la interacción de todos y la idea pues es el aprendizaje em, de manera pues colaborativa. Entonces, digo, a lo mejor si no se les ocurrió en este momento alguna, yo pienso que debe haber apertura de todos los participantes, nosotros si quieren luego preguntarle en otro momento. Sí, yo estoy completamente abierto, ya sea por un correo electrónico o en la siguiente reunión de esto, o ahorita si pueden, que pregunten, ¿no? Y sí, y tienen razón, creo que es importante que los estudiantes participen y que vean, o sea, no hay pregunta tonta y respuestas tontas, nada más, o respuestas poco amables, pero pregunten con confianza, porque si no, luego uno pregunta en los avances. Como vengan. Puede ser preguntas o intervenciones que no necesariamente sean preguntas, ¿eh? Exacto, Así es. comentarios, también comentarios, sugerencias, si a algún estudiante se les ocurre algo interesante que hacer con estas cosas, pues también un poco de esto se trata estas reuniones, ¿no? Acuérdense lo que decía Albert Einstein, lo importante no es tener todas las respuestas, sino formular las preguntas adecuadas. Bueno, en lo que ellos siguen pensando, ¿qué tipo, dado que aquí la idea es pensar, pues, que cómo pudiera uno explotar lo que hacemos ahora de una forma conjunta. Este proceso de generación del segundo armónico incrementado que se ve en estas muestras que has estado estudiando, ¿en qué tipo de dispositivos se pudiera explotar si uno quisiera incorporarlas a un chip? O sea, ¿qué operación pudiera? Esa es una buena pregunta. Yo no sé si, por ejemplo, lo que tú haces de traslación de longitud de onda se pudiera usar, pero de una señal de una longitud a otra, usar el segundo armónico, usarlos. También habría que explorar tal vez diferencia de frecuencias. O sea, con segundo armónico vemos que tiene una respuesta de segundo orden importante, pero el segundo armónico no sirve a gran cosa. Pero, por ejemplo, generar hacer diferencia de frecuencias o hacer la generación de parejas por SPDC, ¿no? Uh-huh. Digamos, siempre es lo mismo, ¿no? Tú ves que tienes una susceptibilidad grande para un proceso y también va a ser grande para el otro proceso. Entonces, tal vez explotar ese tipo de cosas. La otra cosa ese es el segundo armónico. La otra cosa, digamos, que yo siempre he pensado es, en tercer orden, pues usar four-way mixing en estas guías y ver un poco lo que tú estás haciendo con el intrudo de silicio, ¿no? Pero sí, segundo armónico, pues digo, tal vez generar diferencia de frecuencias, tal vez habría que explorar esa parte. Sí, y no solo el segundo armónico, me refiero al comportamiento óptico en sí de los materiales para algún tipo de componente que no sé, que juegue un rol en el tipo de aplicaciones que uno desearía ya utilizando luz cuántica. O sea, no que el dispositivo sea cuántico como tal, sino que se pueda aprovechar para, no sé, modular, hacer algún tipo de operación a fotones que circulen por un circuito.
Sí, pues digo, no sé, es opción de hay que pensarle. Si me permite intervenir aquí, yo creo que la presencia de Horacio Soto sería muy interesante porque él trabaja el diseño basado en amplificadores láser de semiconductor, AOS, con técnicas de mezclado de 4 ondas para hacer compuertas lógicas, registros de corrimiento y algunas acciones de multiplex en longitud de onda. ¿Sí? Yo no sé, no es mi especialidad, pero creo que sería muy bueno invitarlo aquí a este grupo. Ya le Porque hizo, si ¿no? bien él Según está yo. trabajando sobre SOAS o AOS, ellos tienen una limitación fuerte en ruido y en otras cuestiones, ¿no? Por el fenómeno de ganancia interna, pero él, yo creo que más que nadie podría orientarnos hacia estas aplicaciones, ¿no? En comunicaciones, en cómputo cuántico, en compuertas para procesamiento óptico de la información y otras cuestiones, ¿no? Bueno, sí, como bien menciona Karina, ya lo invitamos. El correo de esta sesión también se le envió a él. Y según recuerdo de la reunión anterior, usted quedó de mencionárselo de viva voz. De Sí, yo torcerle el tengo. brazo. Así es. Sí, ya le torcí los 2 brazos. No, Anda ahorita con algún yo le asunto dije ahí yo, de salud en la familia y yo estoy seguro que se incorporará en la siguiente. sí, ya le dije yo, Javier, la semana pasada. Dijo que sí le interesaba, pero lo ha disimulado muy bien. Entonces, bueno, le voy a volver a recordar. Yo tengo una pregunta sobre lo A ver. que estaba presentando hace un momento de la generación del segundo armónico. En estos esquemas, más o menos, o alrededor de qué potencias promedio se pueden obtener de segundo armónico. No sé Bueno, si sí, me o lo sea, la perdí. verdad es la eficiencia que tenemos no es muy buena. Realmente lo detectamos con fotomultiplicadores. O sea, realmente tenemos, digamos, un poco lo que digamos, es que por eso nosotros hemos enfocado, no estamos interesados en hacer un generador muy eficiente, digamos, sino más bien usar la generación de segundo armónico como una sonda de la estructura del material. Ese es digamos, lo que el enfoque que le hemos dado. Digamos, si hay un reforzamiento con respecto a otros materiales con las mismas, digamos, de las mismas dimensiones que no tienen estos efectos de nanoantenas, esas cosas. Si hay un reforzamiento, y ese reforzamiento puede ser órdenes de magnitud más grande, pero la eficiencia, la eficiencia en general puede ser bastante pequeña, digamos, no es tan, no es como para usarlo realmente. Es como para utilizarlo Sí, como una fuente de otra cosa. sí, como una fuente, así como vamos a vender apuntadores láser con nuestros nanoprismas, no va a jalar. Muy bien, bueno, A ver, gracias. sí, tengo una pregunta de Giselle que dice, ¿qué limitaciones de tamaño tienen las muestras que se pueden analizar por medio del CT scan? Por ejemplo, se pueden analizar muestras de fibra óptica. No, hay limitaciones, sí son limitaciones más o menos fuertes, digamos, porque pasamos de tener el haz muy enfocado al tener el haz más desenfocado, y entonces, digamos, típicamente en nuestro setup tenemos el haz enfocado a 20 micras, 30 micras en el plano focal. Pero nos salimos 7 veces el rango de Rayleigh y entonces se crece como a unas 100, 200 micras. Entonces, digamos, pues sí necesitamos tener un material, típicamente usamos áreas transversales de 2 por 2 milímetros, digamos, para estar seguros de que tenemos todo el haz en la muestra. Una fibra óptica, si quieres analizar el núcleo, pues el núcleo tiene 5 micras, una cosa así. Primero tendrías que hacer además también una capa muy delgada del material. Para cosas como fibras, más bien puedes usar lo de generación del continuo, o sea, incluso los experimentos también que mostró Karina del State Phase Modulation, que midiendo el ensachamiento espectral que obtienes, puedes extraer el coeficiente no lineal del material, ¿no? Es una de las cosas que le he dicho a Karina, si me da una de sus
guías de onda de nitruro de silicio, hacemos este experimento de self-phase modulation y de ahí deducimos el valor de la N2, digamos. ¿Sí? ¿Contestas a tu pregunta, Giselle? Bueno, supongo que sí. Sí, pues, dijo que sí, ¿no? Ahí, Ah, no he bueno. visto esta Ah, ya. sección del Q&A, como no sé, Ah, ¿dónde está ese? Porque yo veo el chat, pero el Q&A no lo veo. y, en el mismo Q&A. chat tiene Ah, una sí, ya vi. opción que dice Q&A. Sí, ya vi. Está bueno. Bueno, va a ser cerca de la 1:30. No sé si tengan más preguntas para realizar o quieran guardarlas para la siguiente sesión también. Y en la siguiente sesión preguntan incluso sobre Sí, estos temas. sí, tal vez la siguiente sesión puede empezar, que empiece con las preguntas de la sesión anterior, ¿no? Y para mí y para Karina. Sí, por si a lo mejor no quedó tan claro que quieran volver a darle otro vistazo al video y formular sus preguntas para la siguiente sesión, podría ser un punto de partida.